Vamos a platicar acerca de las cosas más comunes que seguramente tu jefe no quiere que sepas. Licenciado, por ejemplo, yo entro a trabajar en una empresa y el día que yo firmo mi contrato, me obligan a firmar una hoja de renuncia a la vez. Es ilegal esa parte porque le estás violando los derechos al trabajador. Y si de eso depende el trabajo, pues ya te quedas sin trabajo. Mi jefe no me quiso dar aguinaldo el año pasado porque la empresa no tenía suficiente dinero. ¿Puedo demandar a mi jefe? Los empleados se dejan a veces intimidar o engañar por los patrones y les dicen, es que no tuvimos ganancias y no te vamos a dar aguinaldo. Eso es una mentira y sí les deben de dar aguinaldo. Te pueden obligar tus jefes a trabajar en Navidad y en Año Nuevo. No es justificable y no es válido. A mi prima la corrieron porque su jefe se enteró que estaba embarazada. Cuando ustedes llegan a entrar a una empresa, no solamente les piden una solicitud para que ingresen, sino en ocasiones les dan una prueba de embarazo. Esto es ilegal y violatorio de todos los derechos. ¿Qué factores debemos de revisar en un contrato? ¿Por qué es importante conocer nuestros derechos laborales como empleados? Es importante a todos hacerles mención a esta situación de que todos tienen derechos, ya sea por un contrato o no, pero todos tienen derechos. Ahora, como ejemplo, ¿cuáles son estos derechos? Bueno, tienen derecho al seguro social, sí, muy importante. Tienen un derecho en caso de que tengan el seguro Infonavit, por ejemplo, o Iztecali. Esos son algunos de los derechos básicos que tienen las personas, ¿no? Y sobre todo que les hagan un contrato, porque muchas personas trabajan fuera de un contrato. Oh, qué bueno que tocas ese punto. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo soy una empresa, pero realmente nunca firmé un contrato? ¿Sigo teniendo estos derechos laborales o cómo es ahí la dinámica? Sí, bueno, todos tienen estos derechos laborales a pesar de que no tengan un contrato. Lo importante es reclamar estos derechos. Acudimos directamente a lo que es la Secretaría del Trabajo para presentar una queja en caso de que así sea, ¿no? Ahora, ¿esto involucra las prestaciones y todo eso? Sí, por supuesto. Hay que dejar en claro, todos en México tenemos estos derechos. Licenciado, por ejemplo, yo entro a trabajar en una empresa y el día que yo firmo mi contrato, me obligan a firmar una hoja de renuncia a la vez. ¿Hice mal? ¿Esto está bien? Bueno, si lo vemos desde el punto del patrón, súper bien. Elegante. Sí, claro, por supuesto, porque realmente en la práctica tenemos, desde el punto de vista de él, que los patrones batallan con algunos empleados. Es decir, los que son inestables y no quieren batallar con ellos. ¿Por qué? Porque a veces no quieren firmar una renuncia, no quieren llegar a un trato adecuado. Y el patrón, pues está encantado con eso porque le estás dejando una renuncia firmada desde el principio. Pero ojo, es muy importante dejar en claro que es ilegal esa parte porque le estás violando los derechos al trabajador. El trabajador, al final de su contrato, debe de llegar a un arreglo al momento de hacer su terminación de contrato y debe de llegar a un acuerdo en cuanto a los montos, de manera una mediación, de manera voluntaria de ambas partes, ¿no? Sin embargo, si no llegan a un arreglo, pues están las instancias correspondientes para ello. Ok, entonces, otra vez recapitulando, cuando me quieren contratar, me dicen, firma también la renuncia, hay que decir que no. No, definitivamente no. ¿Y si de eso depende el trabajo? Pues ya te quedas sin trabajo. O sea, ¿no hay otra opción? No hay otra manera. ¿No podemos demandar? No, pues imagínense, están yendo a pedir trabajo, les van a dar 100,000 pesos al mes, 3,000 pesos al mes, y necesitan el trabajo definitivamente, pues desgraciadamente por la necesidad mucha gente va a firmar, ¿no? O sea, pero entonces sí es legal hacer eso. No, no es legal. Por ejemplo, lleva años trabajando en una empresa, ¿no? Sí. Y esta empresa de repente deciden correr a esta persona, pero sin decirle por qué. ¿Puede hacer algo al respecto? O sea, ¿se puede demandar a la empresa? Es uno de los derechos que tiene la persona de reclamar sus prestaciones. Y es muy importante esto porque tanto el patrón tiene el derecho de despedir a la persona como el empleado tiene el derecho a renunciar. Y entonces ambas partes deben llegar a un acuerdo en cuanto a la terminación del contrato, como ya lo hemos comentado. Sin embargo, si ya no están a gusto una de las partes, pues ambas partes se pueden retirar, pero siempre haciendo de la manera más adecuada. Ahora, cuando el patrón va a despedir a alguien, es muy importante que encuadren el por qué lo están despidiendo. No sé si te ha pasado o has escuchado que a la gente le dice, te hice actas administrativas y te voy a correr. Podrán poner 1000 actas administrativas, pero lo que importa realmente es tener un fundamento legal o un motivo legal por el cual lo van a despedir. Desgraciadamente, en algunas empresas se pierde un lápiz y el dueño dice, te voy a correr por ratero, pero solamente se va a justificar la causal de despido
cuando el patrón haya presentado su denuncia y tenga una sentencia donde acredite que esta persona realmente se robó este lápiz o este borrador. Hasta entonces se va a acreditar el despido justificado. Por mientras, deben de estar contando los salarios caídos hasta que se llegue a la terminación de dicho contrato. Se va a hacer un cálculo de lo que se le va a pagar, ¿no? Desgraciadamente en México tenemos la violencia y no solo la violencia de armas, sino también una violencia psicológica que los patrones imponen mucho sobre los empleados. Mi jefe no me quiso dar aguinaldo el año pasado porque la empresa no tenía suficiente dinero. ¿Puedo demandar a mi jefe? Sí, definitivamente sí se puede demandar. Ojo, una cosa es lo que es el aguinaldo y lo otro es utilidades. Es bien importante porque utilidades se da solamente si existen ganancias. ¿Okay? Y si existen ganancias y la empresa mete gastos, no puede haber entonces utilidades y se comprueba con esa situación en caso de que no tenga utilidades. Pero los empleados se dejan a veces intimidar o engañar por los patrones y les dicen, es que no tuvimos ganancias y no te vamos a dar aguinaldo. Eso es una mentira y sí les deben de dar aguinaldo. ¿Cuánto corresponde de aguinaldo? Sí, 15 días. Algunas empresas dan más, y qué chulada. Y se agradece. Sí, claro, véngase todo el dinero que quieras. Claro. Pero sí, algunos dan mínimo 15 días y es una prestación que sí es obligación dárselos a todos, ¿no? Te pueden obligar tus jefes a trabajar en Navidad y en Año Nuevo, porque de pronto hay muchas empresas que dicen, no, ¿sabes qué? Tú ponte la camiseta y pues tienes que trabajar cuando se necesite. ¿Se vale o no se vale? No es justificable y no es válido. Hay días en la Ley Federal de Trabajo que están establecidos como días que no se deben de trabajar, días festivos. Por ejemplo, el 1 de diciembre, cada 6 años, es decir, por el cambio de gobierno federal, y ese día, en caso de que lo llegues a trabajar, se va a pagar triple. Así que si ustedes no se los llegan a pagar, por favor, acudan a las instancias o asesórense con un abogado. Llegan los domingos, horas extras. No, es que pues a mí me encanta trabajar. Nadie nunca, ¿no? Pero al final del día, ¿ahí puedes exigir que te paguen los domingos u horas extras? Sí, por supuesto. La Ley Federal de Trabajo tiene establecido listas de raya y una tarjeta checadora en el cual van regulando sus días y horas que están trabajando. A mi prima la corrieron porque su jefe se enteró que estaba embarazada. ¿Ahí qué procede? ¿Eso es legal? ¿Es correcto? No, definitivamente no es legal. Debe de presentar su demanda en caso de que así sea. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que no hay esclavitud ni discriminación en este país. Y ese acto de haber despedido a una mujer embarazada se está haciendo discriminatorio. No solamente las despiden durante su embarazo. Cuando ustedes llegan a entrar a una empresa, no solamente les piden una solicitud para que ingresen, sino en ocasiones les dan una prueba de embarazo. Esto es ilegal y violatorio de todos los derechos. Pero como nuevamente te digo, aquí es tu decisión si tú quieres apegarte a eso o no. Despidieron a mi papá porque le dijeron que ya era muy viejo para la fábrica en la que él estaba. ¿Es válido este despido? No, definitivamente no. Sin embargo, hay una norma oficial en México donde nos indica las edades para las cuales pueden llevar a cabo ciertos trabajos. Por ejemplo, entre 18 y 25 años pueden cargar 25 kilos. Los menores de 18 años les permiten cargar 5 kilos. Es una norma oficial que está estrictamente realizada para proteger la integridad del trabajador. Y luego entonces, cuando las personas pasan de cierta edad, bueno, pues se pueden jubilar de manera voluntaria y llega a una terminación de edad donde lo pueden hacer. Más no lo pueden despedir porque ya está viejo en ese término. ¿Qué factores debemos de revisar en un contrato? Bueno, tenemos que revisar los horarios de trabajo, días de trabajo, el salario o el sueldo que van a estar percibiendo por esta jornada. En una persona que trabaja en una fábrica tiene que ver sus días de trabajo, sus horas de trabajo, sus días de descanso. Es muy importante y el tiempo del contrato, ¿ok? Si ustedes elaboran un contrato por un mes, tienen la obligación el patrón de notificarte por escrito la rescisión de contrato. Vamos a suponer que a pesar de que su contrato dice que tiene un año vigente para laborar y no lo dejan entrar nuevamente porque pasa mucho, preséntense con 2 testigos y con eso van a poder comprobar en ese momento que no los dejan cumplir con su contrato para que no caigan en una causal de rescisión del contrato que están queriendo llevar a cabo, ¿no? Bueno, ya para ir concluyendo un poquito con este tema, hay muchos empleados que no se atreven a exigir sus derechos por temor a ser despedidos.
¿Cuál sería tu consejo para todas aquellas personas que puedan estar en esta situación? Número 1, dejen de estar asesorándose con vecinos. Número 2, dejen de estar preguntando en publicaciones. En este video sí pregunten, pero en los otros no, ¿ok? Es muy importante. La gente piensa que por ver La Rosa de Guadalupe van a obtener todas las respuestas del mundo. Y eso es totalmente falso. Okay. Así que lo más importante es que ustedes deben de hacer es, si los van a despedir, si van a tener algún problema laboral, acérquense con un abogado, que son las personas adecuadas para ello. Acudan a un abogado que les va a defender sus derechos laborales y derechos constitucionales que todos tenemos. Muy bien, pues qué mejor que vayan contigo, Ernesto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Precisamente tus redes sociales van a estar apareciendo aquí abajo, por si todavía tienen más dudas, pues se puedan comunicar directamente contigo y pues puedan tener esa asesoría personalizada, ¿no? Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo soy Maggie Magaña y nos vemos en el próximo. Chao.